Buenas tardes, amados televidentes. En esta preciosa oportunidad estamos iniciando año nuevo y continuamos con su programa Escudriñando las Escrituras, esperando que el mismo les sea de mucha bendición para que cada día podamos aprender más y conocer más de la santa divina palabra del Señor y así por ende pues tener un mejor conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido desarrollando una serie de estudios de el nacimiento de Jesucristo con sus profecías, su nacimiento y también su presentación al Señor. Voy a darles rápidamente algunos versículos. Lucas, el capítulo 2, versículo 21, cuando lo presentaron a los 8 días, y el 22, cuando lo presentaron a los 22 días. Lucas 2, 21, a los 8 días lo presentaron al Señor. En el versículo 22, a los 40 días, no, a los 8 días lo circuncidaron. A los 22 días lo presentaron al Señor. Y luego vamos a irnos a ver el versículo 39, Lucas 2:39. Dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Bien, entonces como pues acabo de mencionar, hemos venido desarrollando este tema interesantísimo de estudiar desde sus profecías, el nacimiento del Señor Jesús, en Isaías 7:14, Isaías 9:6, y sucesivamente todos esos detalles, Lucas 1:26, Mateo capítulo 2, cuando el ángel le habla a José, en Lucas 1:26, cuando el ángel le habla a María. Y todo esto es muy importante, Lucas capítulo 2, versículo 8, cuando los pastores se presentaron a ver al Señor. En Mateo 2, luego los sabios, o conocidos como magos, se presentaron 40 días después. Hicimos énfasis en que los pastores llegaron a la misma noche, Lucas 2:8, y a ver al Señor Jesús. Pero en Mateo capítulo 2, los magos, o conocidos como magos, ¿verdad? Pero conocemos que son sabios o los estudiosos de aquel entonces, llegaron 40 días después. Ahora, aquí en Lucas 2:21, a los 8 días lo circuncidaron, y en Lucas 2:22, a los 40 días, Lucas 2:22, lo presentaron al Señor. Y hicimos énfasis que ahí apareció un personaje llamado Simeón y una dama, ya Ana, ¿verdad? Y ellos dieron testimonio de que ese era el niño Jesús, pero que ahí se confirmaba, o ahí se cumplía la venida del Cristo, de Cristo Jesús. Bien claro que de esto en este momento quiero dejarlo claro. Recuerde que hay una gran diferencia en cuando hablamos de Jesús y hablamos de Cristo. ¿A qué me refiero? Bueno, que Jesús es la parte humana que Dios preparó en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo para que viniera Cristo, que no tiene principio ni fin, que no tiene madre, que es Dios, porque Dios no puede tener madre, eso estamos claritos. Dios es de un principio del mundo, no se sabe, millones y millones de años antes. Hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, hablamos de Jehová Dios, hablamos de Cristo y hablamos del Espíritu Santo. Entonces Dios mandó a Cristo para que tuviera un cuerpo, ese cuerpo preparado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y ahí se forma esta palabra compuesta, o este nombre compuesto, Jesucristo, Cristo Jesús. María, por supuesto, la madre de Jesús, no la madre de Cristo, no la madre de Dios, porque eso es nada más que como conocemos que Jesucristo es Dios, porque nosotros creemos en la deidad de Jesucristo, hay una mala interpretación. Entonces se dice que María es la madre de Dios. ¿Y por qué? Porque creemos que Jesucristo es Dios, pero cuando hablamos de Jesucristo es que Cristo, que es Dios, o sea, la parte espiritual, que no tenía madre, que no ocupaba cuerpo, que no ocupaba sangre, dejó su trono. Y ya hemos mencionado mucho este versículo, pero es importante recalcar Filipenses 2:5, puede leerlo. Siendo Dios, ¿verdad? No se escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Esa palabra despojar, te puedes escudriñarla, el sentido de ella es que vino y se anonadó. En Hebreos 10:5, Cristo dice: entrando en el mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo.
me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesús. Bien, entonces, cualquier duda puede pues, llamarnos con toda confianza o puedes escribirnos, ¿verdad? Y entonces ahí estaremos, ¿verdad? Entonces queda claro esto, muy claro. María, la madre de Jesús, de ese cuerpo, esa parte humana, para que Cristo, siendo Dios, dejó su trono, dejó su gloria y vino a la tierra. Y hay una porción bíblica, por si tiene alguna duda, léalo en San Juan 17:5. Esto ya lo hemos visto en los programas anteriores, pero si usted viene sintonizando por primera vez, entonces recuerde que es importante saber y conocer estos, ¿verdad? Esta gran enseñanza, porque es una gran enseñanza, entender el gran amor, la gran misericordia de Dios y, ¿verdad?, de venir Cristo a tomar un cuerpo para entregarlo en la cruz del Calvario, siendo golpeado, maltratado y crucificado, por supuesto. Entonces, hay un versículo bíblico, se lo voy a dar y puede anotarlo, está en San Juan, libro de San Juan, 17, versículo 5, y ahí dice, vea lo que dice ahí Cristo. Cristo dice, Padre, ora a Dios, Cristo, ya Jesucristo, ¿verdad? Ya con su cuerpo. Cuando decimos que María es la Madre de Dios, porque nosotros usamos ya el nombre de Jesucristo, o sea, ya Cristo con un cuerpo. Pero antes de nacer Jesús, María no podía ser la Madre de Dios, porque Dios no tiene madre, ni tiene principio ni fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que María es la madre del cuerpo que Dios preparó para que viniera Cristo, que sí es Dios, y tuviera un cuerpo, ¿verdad? Entonces ahora María se convierte en esa madre de ese cuerpo de Jesús para que Cristo venga y tome un cuerpo y tenga un cuerpo que no ocupaba, que no necesitaba. Ese es el gran amor de Dios y el gran amor de Cristo. Él no ocupaba cuerpo y no ocupaba sangre, pero vino a tomar un cuerpo, a tener sangre para derramarla por nosotros. Bueno, entonces el versículo que le menciono está en San Juan 17:5. Cristo orando en los últimos días dice, Padre, glorifícame tú al lado tuya, le ora a Dios, con aquella gloria que tuve contigo antes, o escuche, antes, léalo bien ahí, antes que el mundo fuese. O sea, Cristo dice, Padre, ayúdame a pasar este trago amargo y ahora no me dejes en la tumba, resucítame, porque Cristo estaba claro que él iba a resucitar, ¿verdad? Él dijo que él tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar. Por eso él vino a tomar un cuerpo, porque Satanás no lo iba a vencer en la cruz del Calvario, todo lo contrario, él iba a vencer a Satanás, ¿verdad? Entonces dice, Padre, San Juan 17:5, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mundo tiene millones y millones de años, ¿verdad? Cristo existía millones y millones de años antes de Adán y Eva. ¿Quién formó a Adán y Eva? El Padre. ¿Quién es Padre? Jehová Dios, Cristo, su Hijo y el Espíritu Santo. Y luego 4000 años de Adán y Eva nació María, y entonces María es la madre de Jesús, ¿ve? Eso es clarito. Y no hay nada. Ahora una preciosa santa, le damos el lugar que ella necesita, que ella ocupa, el lugar que ella merece, pero nada más, ella fue una sierva, ella misma lo dijo, en Lucas, usted puede leerlo, 1:26 al 59, y usted puede leer todo lo que María inclusive dijo a la sierva del Señor. Ella reconocía que ella era una mujer, aunque santa, aunque virgen, y un montón de cualidades, pero era una mujer de carne y hueso, una mujer nacida de hombre y mujer sexualmente, ¿verdad? El cambio de Jesús diferente, él nació por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, Lucas capítulo 2, versículo 39. Después, Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, dice versículo 40, Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, después que ya cumplieron todos estos leyes que estaba escrito en la ley de Moisés, circuncidarlo a los 8 días, presentarlo a los 40 días, entonces dice que regresaron a Nazaret. Vamos a verlo como forma de repaso rápidamente. María y José eran de Belén, o sea, ellos eran del pueblo de Belén, eran familia de David, y David había nacido en Belén y se le conoce como la ciudad de David, a Belén, ok. Pero María en un momento determinado con José se fueron a vivir a Galilea, a un pueblo llamado Nazaret, ¿verdad? José conoció a María en Nazaret, allá en Galilea, y ellos entonces allí pues formaron un compromiso. No se sabe a qué momento, en qué tiempo, ¿verdad? Estaban comprometidos. Y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26, es que le apareció un ángel a María. Y le dijo a María que iba a ser la madre, era la privilegiada porque iba a ser la madre del Señor Jesús, ¿verdad? Que Jesús significa Salvador,
que iba a ser la madre del Salvador del pueblo de Israel y del mundo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que María, entonces luego, en el versículo 39, Lucas 1:39, fue deprisa hasta Judea, a la montaña de Judea. Fue deprisa, ya estuvo como 3 meses, ya sabemos que luego regresó ya con 4 meses de embarazo, ¿verdad? Se mantuvo ahí hasta sus 9 meses de embarazo. Recuerden en Mateo capítulo 1 y su versículo 18, José quería irse secretamente porque él estaba pensando que María había sido infiel en su ida a Judea y su regreso, ¿verdad? Que había estado allá como 3 meses y ya hablamos que 15 días de viaje para allá, 15 días para acá, está hablando de 4 meses, ¿verdad? Y entonces Dios le habla a José que no es así. Bueno, ya José acepta, se queda con María. A los 9 meses más o menos aproximadamente, Augusto César, el emperador de Roma, viene y dicta, hace un censo, dicta un censo, y cada uno tenía que ir a su ciudad natal. Y como María y José eran de Belén, tuvieron que ir entonces de Galilea otra vez a Judea, donde María había ido como 5 meses antes, ¿verdad? En el viaje que fue de Elizabeth. Entonces fueron al caso de Belén, y llegando a Belén, entonces, como mucha gente tenía que ir a ser empadronado, llegó María, y como iba embarazada, llegaron tarde, ¿verdad? O llegaron después de toda la gente, y no se encontró lugar en el mesón, ¿verdad? Para ellos albergarse ahí. Entonces, ellos fueron reunidos o fueron albergados ahí en un lugar donde se cuidaban animales. Ahí nació el Señor Jesús, ¿verdad? En ese establo. Y acostaron al niño Jesús en un pesebre, ¿verdad? O ya lo hemos estudiado, ok. Luego entonces de ahí, de Belén, María a los 8 días y José llevan al niño a Jerusalén, al templo, a circuncidar a los 8 días. Regresan a Belén. A los 40 días vuelven a ir a Jerusalén, al templo, a presentarlo al Señor. Ahí aparece Ana y aparece el caso de Simeón, ok. Ahora, ellos están ahí en esa casa, en esos 40 días ya. Resulta que aparecen unos sabios o magos, y estos sabios llegan a Jerusalén a indagar o a pedir asesoramiento porque han visto una estrella desde el lugar donde ellos vivían, creemos que es en Babilonia, y ellos llegan a Jerusalén y la estrella ya no la ven. Entonces van al Sanedrín. El Sanedrín se componía de gente, sumos sacerdotes, levitas, se le conocía como la corte máxima religiosa de los judíos. Y entonces ellos piden asesoramiento a Herodes el Grande, que era el rey de los judíos. Entonces el rey de los judíos va al Sanedrín y se asesora y le dicen que tiene que nacer en Belén. Ahora, Herodes el Grande, como él es el rey, él no quiere competencia, le dice a los sabios que vayan y averigüen, y cuando ellos averiguan, que le vengan y le informen a él, porque él quiere ir también a adorarle. Era mentiras, él quería ir a buscar al niño para matarlo. Los magos o los sabios salen de Jerusalén hacia Belén, que eran como 8 kilómetros. Y entonces, inmediatamente aparece una estrella, y ellos siguen la estrella, y la estrella se puso directamente donde estaba el niño, donde había nacido el niño Jesús. Entonces los magos vienen en Hechos capítulo, Mateo quiere verlo, si gusta quiere verlo, en Mateo capítulo, el capítulo 2, y usted puede verlo, versículo 11, y al entrar en la casa, Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre, y se postraron. Ya sabemos que se postraron y lo adoraron, le dieron incienso, le dieron oro y le dieron mirra. Ya estudiamos sobre eso, ¿verdad? Ahora ellos inmediatamente, un ángel le dice a ellos que no vuelvan a Jerusalén, porque Herodes el Grande quiere matar al niño. Entonces los magos se van por otro camino. Herodes el Grande, ahora vamos a entrar en este detalle. Resulta que entonces Herodes el Grande, busque Mateo capítulo 2. Herodes el Grande se encuentra muy molesto porque los magos no regresaron a darle información. Entonces viene Herodes el Grande y manda a matar. Mateo capítulo 2, versículo 13. Herodes, ¿verdad? Después que los sabios se fueron, que no aparecieron, entonces vino y mandó Herodes el Grande a matar a todos los niños. Versículo 12, Mateo 2:12. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13, Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo a José: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto
y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Entonces José y María, inmediatamente, después que ya los magos se van, ellos toman camino hacia Egipto. Están viviendo en Belén todavía. Ellos habían dejado su casa en Nazaret. Estaban en Belén, ahí nació el niño. Ahí a los 8 días se lo fueron a circuncidar a Jerusalén. Lo fueron a presentar a los 22 días. Y ahora están en la casa cuando llegan los magos. Reciben estos regalos, oro, incienso y mirra. Y ahora los magos se van, o los sabios se van. Hablo de magos porque así lo hice la versión para que usted lo entienda, pero no eran gente de brujería ni hechicería. Era gente estudiosa de los astros, ¿verdad? Gente que estudiaba las estrellas. Y una estrella ellos la vieron y Dios le indicó que esa estrella indicaba que iban a ser un salvador del mundo. Y ellos comenzaron a caminar de su tierra al caso que ya le comenté, a Jerusalén, y luego de Jerusalén a Belén. Los sabios se van a su tierra por otro camino. Entonces Dios le aparece a través de un ángel a José y a María y le dice que huya a Egipto. Hay una distancia bastante extensa. Recuerde que el pueblo de Israel duró 400 años. Ahora no era que se duraba 400 años caminando, por supuesto, ¿eh? Sino que por su rebeldía, eso se caminaba, hablemos de un mes, ¿verdad? A pie o en su caballo, en su burro. Digamos que un mes, pero ellos duraron casi 400 años dando vueltas perdidos por el desierto, por su rebeldía, por su pecado, por su idolatría. Pero bueno, José y María se fueron, dice que se levantaron de noche. Vamos a verlo, vamos a verlo. Lucas capítulo 2, versículo 14. Estoy dando una pequeña información así, a grosso modo, para poder que tenga una idea de todo lo que hemos estudiado estos meses, o estos meses atrás, 3 meses más o menos, que empezamos este programa. Y hago una acotación. Era a través del canal 54 y ahora estamos sintonizándolo a través del canal 19. Va a ser luego, desde ahora en adelante, entonces sintonícenlo a través del canal 19. Vamos a hacer los arreglos pertinentes, a través del canal 19. Muy bien. Entonces estamos en Lucas capítulo 2, versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Eso es en el versículo 14 y versículo 15. Si gusta leerlo. Mateo capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Y entonces José y María se fueron a Egipto. Y se entiende que José y María estuvieron en Egipto con el niño más o menos 3 años. Es una información, no sé si usted la conocía, pero es muy interesante. Tuve el privilegio recientemente bueno, no recientemente, ya hace unos añitos, 8, 7 años, de ir a Jerusalén y ver todo el caso del Mar Muerto, de Galilea, de Judea, cosas preciosas, muy bonitas, todo esto, ¿verdad? Pero también de hacer el viaje de Jerusalén hasta Egipto, en bus, 12 horas en bus. 12 horas en bus con aire acondicionado, ¿verdad? Y bastante agua, ¿verdad? En el bus. Imagínense que en cuántas horas se puede haber caminado a pie. Bueno, distancia muy grande, pero se fue de noche. Y me imagino que se acostumbraba a esperar que anocheciera para seguir caminando, porque eran unos calores, es un desierto terrible, ¿verdad? Ok, todo el pasado del desierto Sinaí. Pero bien, entonces se fueron a Egipto. Y resulta que estando en Egipto le apareció un ángel de nuevo a José y le dijo a José que ya regresara de nuevo a su tierra, Jerusalén o a Palestina, porque Herodes el Grande había muerto. Se entiende que el niño o José y María vivieron o estuvieron allá en Egipto como 3 años aproximadamente. Luego, cuando muere Herodes el Grande, entonces José y María regresan porque habían dejado algunas cosas, por supuesto, en la casa donde estaban viviendo, en Belén, en ese momento. Aunque ellos, su lugar de vivir, o donde estaban ellos radicados, era en Nazaret, que recuerde que eran 120 kilómetros de distancia. Pero como ellos viajaron al viaje del censo, y entonces se quedaron en esa casa para presentar al niño de una vez, para circuncidarlo de una vez, porque imagínense, regresar a Nazaret, y luego venir a los 8 días. Es más, iban llegando y no iban a tener chance de regresar a circuncidarlo. Y después sí, a los 40 días entonces se quedaron en Belén para circuncidarlo y para presentarlo. Pero en esos días aparecieron los sabios y entonces Dios le dijo a José y a María que no regresaran a ningún lugar de Palestina, sino que se fueran a Egipto. Bueno, se fueron a Egipto y estuvieron allá como 3 años aproximadamente. Sigue diciendo el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado, dice que porque los magos, versículo 16, estamos en Mateo 2:16.
Entonces se enojó mucho porque los sabios no habían regresado a darle información. Y dice ahí la palabra del Señor, versículo 16, y mandó a matar a todos los niños menos de 2 años. Esto se entiende que es que más o menos había un tiempo como que Herodes calculó que desde que había nacido el niño para cubrir esos 2 años. O sea que cuando mandó a matar a los niños, él esperó como, no sé, año y medio, no sé cuánto más o menos esperando para que llegaran los sabios a dar la información. Como no le dieron la información, entonces le dijo a todo su ejército, mate a todos los niños menos de 2 años, para que ahí estuviera supuestamente el niño Jesús, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el niño? El niño Jesús estaba en Egipto. Él ni por la mente le pasó, ¿verdad? Que estaba en Egipto y mandaron a matar a todos los niños de 2 años. Fue una cosa terrible y ahí dice que se cumplió una profecía donde Raquel, que era la esposa, ¿verdad? De Isaac, entonces había la esposa de Jacob, había llorado a sus hijos, hablando simbólicamente o parabólicamente de que Belén, ¿verdad? Había llorado por sus hijos, que había muerto. Y estos niños de 2 años y medio abajo, ¿verdad? Ok, sigue diciendo acá, bueno, el versículo 18 que dice esto de Raquel. Ahora, versículo 19, Mateo 2:19, dice así, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levanta, toma al niño y a su madre y vete a tu tierra, porque ha muerto los que procuraban matar al niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a María su madre y vino a tierra de Israel. Y por supuesto él iba dirigiéndose ¿a dónde? A Belén, porque ahí había dejado posiblemente algunas maletitas, ¿verdad? Y algunos de los regalos que le había dado los sabios. Y se entiende que también ellos usaron esos regalos como el oro para tener dinero para ir al viaje a Egipto. O sea, Dios proveyó también para el viaje a Egipto. Entonces ellos vinieron ¿a dónde? A Belén. Belén, repito, era donde nació el niño. Era la ciudad natal de María y José. Pero ellos, repito, se habían ido a vivir en X tiempo a Nazaret, que era Galilea. Ok. Entonces viene José y María y quieren pasar a Belén, pero ellos, vean lo que sucede. Qué interesante. En el versículo 22, Mateo 2:22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, porque avisado por sueños y revelación, entonces se fue a la ciudad de Galilea. ¿Qué sucedió? José y María entonces venían directo ¿a dónde? A Belén, porque ya había muerto Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande tenía 3 hijos. Bueno, tenía otros hijos, pero 3 hijos que fue los que quedaron gobernando en vez de él. Uno se llamaba Arquelao, otro el tetrarca o Antipas, que se le dice, y otro era Felipe. Entonces, Felipe se entiende que era uno de los mejores sentimientos, pero entre Arquelao y Antipas eran terribles. Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, lo decapitó, porque le quitó la mujer a Felipe, o sea, al bueno, imagínate. Es terrible, o sea, estudiar la Biblia es interesante, porque cuando uno lee estas cosas, es que entonces esta Herodías tenía una hija llamada Salomé, que eran hijas de Felipe, pero Antipas le quitó la esposa a Felipe, ¿verdad? Y ese era uno de los mejores. Arquelao era peor. Entonces cuando José y María se dieron cuenta que Arquelao había quedado gobernando en Judea y Perea, y Judea era la ciudad o la capital, perdón, la ciudad que pertenecía al pueblo de Belén. Entonces por ende también gobernaba Belén. Entonces tuvo temor y se fue a vivir a Galilea. Galilea y Samaria la gobernaba Antipas, ¿verdad? ¿Verdad? Que era el tetrarca. Ese fue el que mató a Felipe. Pero ese hombre era malo, pero no, era más inducido por su esposa, que era su cuñada, prácticamente era la esposa de Felipe. No sé si me puede entender, pero es interesante estudiar la Biblia, amado televidente, porque es cuando uno escucha a veces predicaciones, escucha estudios por la televisión, por la radio, en congregaciones o en lugares, y entonces uno ve que no, le están a veces, una expresión no me gusta usarla, pero dándole a tolillo a la gente con el dedo y engañándolos y usando unos medios terriblemente, una psicología muy barata y muy fuera, ¿verdad?, de lo verdadero, de lo correcto, y no se le enseña la palabra de Dios. Yo le invito a estudiar la palabra de Dios. Estos estudios
Por eso se llama escudriñando las Escrituras, para que tengamos mejor información. Bien, pero lo que entonces era claro es que entonces, versículo 22, Mateo 2:22, pero oyendo que Arquelado reinaba en Judea y en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Versículo 23, y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret. Por supuesto, ahí fue donde se había conocido con José, ahí era donde tenía su lugar de habitación, cuando vino el Espíritu Santo a hablarle a María, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno. No se confunda Nazareno, ¿verdad?, con una promesa que se usaba en aquel entonces de tenerle cabello largo. Nazareo era algo de una promesa, ser nazareo. Este era nazareno porque era de Nazaret. Nazareo era una promesa que se dejaba el cabello largo hasta cumplir la promesa y luego se lo cortaban. Entonces por eso ponen a Jesús con el cabello largo. No se sabe si tuvo cabello largo o no tuvo cabello largo, pero no se puede confundir Nazareo con Nazaret, con Nazareno. Nazareno era porque Jesús se crió en la aldea de Nazaret, en la provincia de Galilea, y repito, donde gobernaba el tetrarca. Donde nació Juan el Bautista, nació en Judea, pero Juan el Bautista, naciendo en Judea, estaba en mucha comunicación con el Señor Jesús. Hay toda una enseñanza, luego la vamos a estar viendo, de lo que era esa relación bonita de Juan el Bautista con el Señor Jesús. Muy bien. Entonces, ahora vamos a regresar a Lucas y vamos a entender mejor lo que dice Lucas. Vea lo que dice Lucas, el capítulo 39 que leímos. Lucas capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Lucas escribe, o Lucas señala más o menos en la circuncisión, en el versículo 21, la presentación en el versículo 22, y luego él viene y ¿cómo se llama? Sintetiza todo el resto de la información, pues él no habla de los sabios o de los magos a los 40 días, no habla de la huida a Egipto, de los 3 años que vivió allá, luego del regreso cuando murió Herodes el Grande, nada de eso lo habla, sino que él dice, y regresó a Galilea. Eso que regresó a Galilea es después que sucedió todo eso en Egipto, entonces que vino y regresó a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Ahora, ¿qué dice el versículo 40? Versículo 40, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía y se fortalecía, y dice, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ok, tenemos información, ya lo hemos analizado, de sus primeros días de nacimiento, a los 40 días, o a los 8 días de circuncisión, a los 40 días de presentación. Se tiene una idea de cuando fue a Egipto, cuando regresó era como 3 años tenía. Luego cuando se fue a Galilea, dice que crecía y se fortalecía. Y nada más, no dice más nada. Y aparece hasta que tiene 12 años. Vamos a verlo. No hay más información de Jesús hasta que tuvo 12 años. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y María. Entonces, dice el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, el niño Jesús pudo acompañarlos a ellos. ¿Por qué? Porque no podían ir antes de 12 años. A los 12 años se llamaba hijo de la ley. Un niño ya de 12 años podía ir al templo. Y entonces cuando tuvo 12 años, pero entonces ¿qué vamos a analizar? Entendemos que cuando dice aquí en el versículo 40, y crecía y se fortalecía, cuando llegaron a Nazaret nuevamente ya a vivir ahí, tenían como 4 años el niño, 5 años, digámosle, no tiene información exacta, pero sí sabemos que fue a Egipto, estuvo como 3 años, luego regresó y bueno, y luego fue a vivir a Nazaret, tenía como 5 años, no se habla más nada hasta que tuvo 12 años. Interesante, ¿verdad? Nada más se dice que crecía y se fortalecía. Y cuando fue al templo hay una gran enseñanza.
dice que José y María fueron al templo, cumplieron con la fiesta, se alegraron en la fiesta y se alegraron porque era una fiesta preciosa y esa fiesta era una fiesta, luego la vamos a estar estudiando, una de las fiestas donde cada familia llevaba un cordero, lo sacrificaba. Los levitas, había un lugar que se llamaba lugar santo, los atrios, lugar santo, lugar santísimo, luego lo veremos detalladamente. Pero esa fiesta era una fiesta donde se venía a rogar por sus pecados, por sus faltas. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? A rogar por todos sus feligreses que habían venido desde lejos. En el caso de Galilea, ya decimos que eran 100 kilómetros, habían traído un cordero desde allá, ¿verdad? Ahí luchando para llegar a sacrificarlo, para rogar por sus pecados. Jesús vio toda esa escena. Y hay algo muy interesante, porque si nosotros estudiamos cuando Jesús nació, lo primero que se le apareció a una gente para que fueran a ver al Señor Jesús acostado en un pesebre, fueron a pastores, que estaban cuidando ovejas, estaban cuidando corderos, ¿verdad? Era gente humilde. Luego Juan Bautista, lo escribe Juan Apóstol, dice en San Juan 1:29, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Jesús iba a venir a cumplir esa fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años fue a la primera actividad, a la primera fiesta. Bien, los padres regresaron a su casa y ya iban casi un día de camino y resulta que no se habían dado cuenta que el niño Jesús se había quedado en el templo. Y entonces comenzaron a buscarlo entre los familiares. Puede leer toda esa porción bíblica del libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 2, ¿verdad? Y el versículo 42. Puede leerlo hasta el 52. Lucas 2, 42 al 52. Pero entonces comenzaron a buscarlo y no lo encontraron. Entonces regresaron de nuevo y a los 3 días después lo encontraron en el templo. Vamos a ver dónde estaba. Estaba en el templo, donde un día había sido circuncidado, donde había sido presentado. En el versículo 49, Lucas 2, 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María le dice que por qué le ha hecho eso, que por qué se ha quedado y ellos no sabían. Ellos caminaron un día y tuvieron que regresarse. Luego buscaron entre los familiares y buscaron en todas partes, no lo encontraron. Y por último fueron al templo y ahí se lo encontraron con los sacerdotes, con el sumo sacerdote. Dice que conversaban, le hacían preguntas y él respondía y ellos se quedaban asombrados de lo que la respuesta que daba el Señor Jesús, de 12 años, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a empezar prácticamente otra serie de estudios. Ya tenemos una información desde sus profecías, tenemos una información desde su nacimiento, toda una trayectoria de circuncisión, de presentación, de viaje a Egipto, de regreso a Nazaret, cuando tenía como 4 o 5 años, y luego hasta que cumplió 12 años que fue a el templo. Y él dijo una palabra que es la que queremos estudiar, empezar esta serie de estudios, que se refiere entonces ahora a lo que es el templo, a lo que es la casa o ese lugar donde nos congregamos. Amado oyente, hay gente, amado televidente, y yo tengo amigos que hacen eso, y a veces vamos en mi vehículo, en el vehículo de ellos, y a veces yo escucho ahí palabras que van conversando y hasta yo los exhorto para que no hablen esas cosas, para que no digan esas cosas, y son amigos míos y ellos hasta me dan disculpas, perdonad, no sé qué, porque dije esa palabra. Pero cuando pasan por un templo, me refiero a un templo de la religión oficial, si llevan un sombrero se lo quitan. Se hacen un poco de ceremonias y se asustan todos y piden perdón a Dios. Y pasan ya a los 50 metros, siguen hablando, se ponen el sombrero y siguen hablando tonterías. Porque le tenemos respeto a un edificio. Ahora, vamos a ver que el Señor Jesús nos da una gran enseñanza. Porque el templo está bien, en esa ocasión había un templo donde se venían a cumplir 3 fiestas. Y en otro programa lo vamos a estar analizando. La fiesta de la Pascua, donde fue el Señor Jesús a los 12 años. Otra fiesta llamada Pentecostés y otra fiesta llamada los tabernáculos. La Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Y dentro de ellas habían otras ceremonias que hacer, pero esas eran las 3 fiestas principales. El Señor Jesús dice en el versículo 49, entonces él, el Señor Jesús, con sus 12 años le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hay una versión que dice, en la casa de mi Padre. Bien, llámesele casa o llámesele negocio. ¿A qué se refiere cuando dice negocios? Hay que analizarlo, amado televidente, amado oyente. Si usted estudia la palabra de Dios, si usted no la estudia, no sé,
si usted la analiza. Yo aquí quiero más que todo, pues, hacerle una motivación. Luego vamos a empezar ahí, repito, ya una serie de estudios sobre lo que es el templo, sobre lo que Cristo dijo que le interesaba estar en los negocios de su Padre. ¿Qué significa eso? Yo ahora el estudio lo voy a detener acá, porque luego ya empezamos una serie de estudios sobre lo que es ser un cristiano, lo que es ser un feligrés, lo que es asistir a una congregación, lo que es estudiar la Biblia, y nuestra responsabilidad como feligreses, como evangélicos cristianos, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero quiero decirle algo muy interesante. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, dijo el Señor Jesús, a sus 12 años. Recuerde esto. Jesús o Cristo es el dueño del oro y la plata, es Dios. Cristo significa, está escrito en griego, y es la misma palabra Mesías, que está escrito en hebreo, para hablar del ungido, para hablar del prometido, para hablar del rey, para hablar de Dios. O sea, Cristo como hijo de Dios único, ¿verdad? Si usted lee en el libro de San Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. Unigénito significa único. Si usted lee en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25, versículo 24, dice, Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le dijo, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, uno. Primogénito es primero. Unigénito es único. O sea, Cristo es unigénito hijo de Dios. Unigénito hijo del Padre, ¿verdad? El gran amor de Cristo, al dejar su trono, a dejar su gloria, a dejar su majestad, para venir a la tierra a que Dios preparara. O sea, Cristo aceptó eso. Y Cristo lo permitió, que Dios preparara un cuerpo en el vientre de la Virgen María, una santa niña, que una virgen, una santa, una niña, que no convivía con ningún varón, que en aquel entonces eran noviazgos tan sanos, tan bonitos, no es como ahora, ¿verdad? Uno escucha, es que tengo un novio y es que ya tiene como 3 hijos con ese novio. Eso no es novio, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Es un amante o puede llamarle esposo o llámale como quiera, pero no le llame novio. Novio era algo, ahora, otros sacan otros asuntos que no vio, ¿ok? Pero lo que quiero hablar, cuando habla de ese compromiso, era un compromiso donde ellos establecían un pacto, donde ya se comprometían a que era su esposa, él iba a ser su esposo, y se tenían un tiempo, ¿verdad?, prudencial, donde se veían con sus papás y su mamá juntos, conversaban. Era algo precioso, ¿verdad? Algo maravilloso. Hoy uno ve, inclusive hasta las iglesias evangélicas, si usted es uno de ellos, o esto es una iglesia evangélica que practica eso, yo le diría que trate de poner orden en ese lugar. Uno ve feligreses, muchachitas supuestamente cristianas, ahí fuera del templo, en medio culto, beso y beso con su novio, ¿verdad? Feligreses de una congregación cristiana, ¿verdad? Eso es totalmente fuera de orden, fuera de la Biblia, bien. Pero hablo de María, una santa muchacha. Entonces en ese vientre Dios prepara por obra del Espíritu Santo a este niño Jesús, ¿verdad? Para que venga Cristo. Entonces cuando Cristo dice, ustedes, ¿por qué me buscáis? Estamos en el libro, léalo si gusta. Capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando hablamos de negocios, o cuando uno dice negocio, inmediatamente a la mente de uno viene entonces el comercio, viene la plata, viene oro y viene esto, y otros le usan otros nombres rarísimos, ¿verdad? Al tipo de negocios, a los canjes, a veces tan lleno de engaño, de mentira, por tratar de quitarle algo a la otra persona. Ok, esos son los negocios que nosotros hablamos, cuando hablamos de negocios. Pero cuando Cristo hablaba de negocios, se refería a otra cosa. No se refería al oro, no se refería a la plata, no se refería a nada de esto, porque Él era el dueño del oro y la plata. Dios es el fundador del mundo, es el creador del cielo y la tierra. Aquí en la tierra nosotros hemos tratado de hacernos dueños de una tierra, y está bien, tenemos un título y lo que sea, pero esa tierra no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Podemos tener miles de hectáreas de tierra, y cuando partimos es un metro cuadrado que ocupamos nada más. Y hay gente que entonces se acapara, un hacendario acapara tierra y deja a otros sin tierra, y es un pleito disculpe la expresión, de perros y gatos en los tales negocios de la tierra. Hay una porción, quiero dejársela porque llama mucho la atención.
Cristo inclusive lo mencionó de los ricos, ¿verdad? Y Cristo usó una porción que luego la vamos a estar analizando con profundidad. Y dijo que era más fácil que un rico pasara por el hueco de una aguja, o más bien, disculpe, que un camello pasara por el hueco de una aguja, que un rico se salvara. Entonces la gente entiende que una aguja es esa que usa la mujer, nuestra mamá, nuestra hermana o esposa, para hacer remiendos, ¿verdad? Y no es esa aguja, era otro tipo, era una puerta pequeña en el templo de Jerusalén. Un día lo veremos en los muros de Jerusalén y explicaremos por qué un camello pasaba por ahí, pero le costaba mucho pasar. Porque si es que queremos pasar un camello por el hueco de una aguja, de esta aguja literalmente hablando, o sea, ningún rico se salvaría. No, si se salvan, claro que sí, pero como así el camello pasaba, en esa puerta para adelantarle algo, en esa puerta pequeña pasaban los caballos y los burros, perfectamente, pero los camellos no podían pasar, tenían que hincarse y a pasar arrodillados en esa puerta, porque a las 6 de la tarde cerraban la puerta grande, que era la puerta grande, porque a las 6 de la tarde tenían que cerrar eso porque podían ser invadidos por el ejército enemigo. Entonces cerraban esa puerta y el que se quedaba afuera después de las 6 no abrían la puerta grande, entraban por la puerta chiquita. Y si alguien se había quedado con un camello, ese pobre camello se iba a chollar la joroba y se iba a chollar las rodillas. Y eso es lo que muchas veces tenemos que a veces hacer, porque la plata a veces nos aparta de las cosas de Dios. Bien, pero bueno, lo dejaremos ahí. Hay una anécdota que dice, muy interesante, que Renato gastó salud para tener dinero y luego gastó el dinero para recuperar la salud. Y usted lo puede ver que eso es cierto, no sé si es el caso suyo. Renato gastó dinero Renato gastó la salud para tener dinero. O sea, se enfermó con tal de tener dinero. Luego invirtió todo el dinero que tenía por recuperar la salud. Y al final fue la tumba sin dinero y sin salud. Y es que el dinero, hay una porción bíblica en 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Dice que el amor al dinero, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero sea malo. Ojalá que tengamos dinero, no hay problema. Y ojalá que tengamos algunas pertenencias, no es problema. Y que lo usemos bien en el reino de Dios y vivamos bien. Dios no quiere, Dios no es que no quiere que vivamos bien. Ahora, no tomando en cuenta o no enredándolo con la tal llamada superabundancia o la supereconomía que hoy se predica en muchas congregaciones evangélicas, ¿verdad? Eso es otra cosa, totalmente afuera de contexto. Pero sí, Dios quiere que vivamos bien, ¿verdad? Y Juan le recomienda a Gallo, dice que él desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Ese es el escalafón. Dice que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. O sea, si nuestra alma no prospera, ¿para qué salud y para qué dinero? Entonces, sí, nuestra alma debe prosperar, o sea, espiritualmente, vivir bien con Dios, y entonces que tengamos buena salud para que disfrutemos del dinero sanamente. Entonces, amado oyente, amado televidente, quiero llevarle a este tipo de información. Luego seguiremos el tema, repito, ya en los estudios bíblicos, pero quiero motivarle. ¿Cuál es su afán aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro anhelo aquí en la tierra? A veces acumulamos y acumulamos. Hay una parábola donde Cristo dice que un hombre tenía mucho dinero. Luego le damos todas las citas, le damos toda la información en otros programas, pero vamos a hacerlo rápido para aprovechar los minutos que nos quedan. Tenía mucho dinero este hombre, se le llama el rico insensato. Y dice que este hombre entonces dijo, ¿qué haré? Porque tengo tanto producto, ¿qué haré? Ya sé lo que haré, voy a derribar mis graneros y voy a hacer otros graneros más grandes para acumular todos estos granos que tengo, estos cereales, y voy a ser más millonario que antes, ¿verdad? Y entonces derribó los graneros chiquitos o las bodegas chiquitas, hizo bodegas más grandes y metió muchos cereales, mucho producto, mucho grano. Y entonces dice que se acostó y dijo, ahora sí, alma mía, regocíjate, porque tengo muchos bienes. Y dice que entonces Jesús apareció un ángel y le dijo, oh, tú eres un insensato, miserable, pobre y mendigo. Y mire, tenía tanta riqueza. Y el ángel le dijo, tú eres un pobre, insensato, mendigo y pobre, ¿verdad? Pobre. Porque has acumulado riquezas aquí en la tierra, pero no has hecho nada para estar a cuentas con Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque Cristo puso otra parábola de Lázaro y el rico. El rico murió. Ahora, repito, no es porque un rico se condena por ser rico, no, jamás. En la Biblia hubo millonarios, archimillonarios, que ni se parecen a los que hay aquí, pero eran hombres que usaban eso para la obra de Dios, para servir a Dios, y nunca se apartaban de Dios. O sea, el dinero no tiene que apartarlo a usted de Dios por nada. Usted puede ser millonario, pero si usted por el dinero se aparta de Dios y hace injusticias con los demás, por tener dinero y dinero,
entonces las cosas están caminando mal. Bien, pero entonces dice que murió Lázaro y no tampoco por ser pobre se va a ser salvo. No, eso es otra cosa. Bueno, pero entonces murió Lázaro y fue al seno de Abraham, murió el rico y fue al infierno. Y estando en el infierno, el rico decía, Padre, mándame una gota, mándame a Lázaro para que toque su dedo y toque mi lengua porque estoy ardiendo en estas llamas. Y hay toda una gran enseñanza que luego también la veremos a profundidad. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Quiero decirle que cuando Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Él no se refería a los negocios de este mundo, a la riqueza, ni al oro, ni a la plata, porque Él dejó todo el trono de Dios lleno de gloria, de majestad. Usted puede leer Apocalipsis capítulo 5 o capítulo 4 y capítulo 5, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, cuando Cristo regresó a su Padre en una enseñanza preciosa de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí dice que entonces habían arcángeles, serafines, 24 ancianos, 4 seres vivientes, y dice que habían millones de ángeles adorando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Adorándole y glorificándole, exaltándole. Pero Cristo dejó su riqueza, su gloria y vino a la tierra y le dijo ahora a María, ¿por qué me buscáis? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuáles son los negocios de Dios? ¿Cuál es la riqueza de Dios aquí en la tierra? ¿Sabe cuáles son? Es cada alma, cada persona, cada ser humano. Dios ama a todos los seres humanos, no ama al pecado, pero Dios ama a todos los seres humanos. Dios no quiere que nadie perezca, que nadie vaya al infierno, que nadie esté metido en la droga, que nadie esté metido en la prostitución, que nadie esté metido en el homosexualismo, lesbianismo, brujería, hechicería. Hoy se le bautiza al pecado, se le bautiza con diferentes nombres. Hoy se le llama a ciertas personas que practican en los que conocemos como prostíbulos, lamentablemente se le pone trabajadoras del sexo. Bíblicamente eso no es trabajadoras del sexo. El sexo es bien visto delante de Dios en el matrimonio, procreando hijos, en un matrimonio, en un hogar. Ahora, si usted lamentablemente tiene un hijo soltera, bueno, ya eso es un error, pero debe enmendarlo, debe corregirlo, debe orar a Dios, debe buscar de Dios. Pero hoy se le pone diferentes nombres, ¿verdad? Para cubrir ese pecado, para cubrir esa maldad. Y eso delante de Dios un día puede ponerle usted lo que quiera, puede llamarle como quiera, pero un día llegará a entregarle cuentas delante de Dios. Pero Dios le ama a cada persona, Dios quiere a cada persona, Dios desea que cada persona proceda al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Cuáles son los negocios que Cristo vino aquí a hacer en la tierra? Vino a entregar su cuerpo que Dios le preparó en el vientre de la Virgen María, en la cruz del Calvario, en una cruz, a sufrir, a llorar bíblicamente porque era una muerte terrible, espantosa, una muerte que, bueno, era algo de lo más terrible en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, porque no quiere que usted perezca, porque no quiere que usted vaya un día a la separación de Dios eternamente. Por eso Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo, por eso Él murió, por eso estamos estudiando aquí la palabra de Dios y por eso estamos tratando de guiarle y ayudarle. Está bien que tenga su dinero, que tenga su empresa, que tenga su negocio, amado televidente, pero no puede usted con eso comprar la salvación. No puede usted con dinero comprar la salvación, porque la salvación únicamente se obtiene cuando reconocemos a Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida. De otra manera, no podremos encontrar la salvación, no podemos encontrar de veras el camino al Señor. Hay una porción bíblica en San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el único medio entre Dios y los hombres. Hay una porción bíblica en Hechos 4:12, porque hay solamente bajo el cielo, solamente hay un nombre, solamente hay dado un nombre bajo el cielo y la tierra, ¿verdad? Que es Jesucristo hombre. Solamente hoy hay un nombre al cual debemos de adorar, debemos de glorificar, debemos de exaltar. Vamos a leerlo para pronunciarlo bien. El libro de Hechos 4:12. Vamos a ver. Aquí se me confundió la pronunciación. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación. Ok. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok. En ninguno otro hay salvación, porque solamente hay un ser que nos puede salvar en la tierra. Y ese es el que quiero que esta tarde
usted reconozca como Salvador y Señor de su vida. Si quiere hacerlo, hágalo en este momento. Diga, Padre, me arrepiento de mis pecados. Dígale al Señor, Padre, me arrepiento de mis pecados y reconozco y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Dígale, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura. Te lo pido todo, Jehová Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si ha hecho tu oración, puede escribirnos, puede llamarnos a los teléfonos indicados. Dios le siga bendiciendo y hasta el próximo lunes a esta misma hora.